Hola, bienvenidos al curso de Adobe Flash CS3 con el instructor Edison Morales. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre sonido y botones. Para esta ocasión tengo en mi carpeta de Adobe Flash ATSI 3 canciones que he descargado de internet, más o menos de moda, teniendo en cuenta que mi público objetivo es gente joven. Entonces tenemos aquí Danza Kuduro, Ella me levantó, y esta ha sido una canción en inglés que se llama Crazy, que es de Aerosmith, ¿sí? Entonces, como ya tenemos los 3 audios ahí, lo que vamos a hacer es lograr que se reproduzca cualquiera de esas canciones utilizando un clic. Bueno, entonces retomando lo de la clase, vamos a iniciar una nueva película en Flash Action Script 2. De paso, pues vamos a recordar un poco el tema de los botones que vimos ayer, porque para esto vamos a tener que usar botones. Entonces, primero que todo, lo que voy a hacer es importar la música que tengo en la carpeta que ya les mencioné. Para eso vamos a dar archivo, importar a la biblioteca, no al escenario, ¿sí? A la biblioteca, y busco las canciones MP3. Recuerden ustedes que Flash reproduce sin problema MP3 y WAV, ¿sí? Otros formatos de audio de pronto no son compatibles y habría que hacerle una conversión previa antes de poder insertarlas en la animación. Entonces selecciono Crazy, Danza Kuduro y Ella me levantó, 3 audios en MP3. Le damos a abrir y esperamos a que el proceso de importación se haga completamente. Hay algunos archivos de MP3 que por el formato, por la velocidad, lo que llaman el bitrate, a veces no es compatible con Flash. Entonces, repito, hay que utilizar otros programas que hagan conversión de modo que sea compatible y puedan ser reproducidos acá en Flash. Entonces aquí tengo las 3 canciones, ¿no? Crazy, cuando hacemos clic en la biblioteca vemos la onda de sonido, y aquí si nosotros damos clic en este botón podemos escuchar lo que dice la canción. Entonces así podemos como escuchar previamente antes de insertar la canción pues a la película, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar unos botones que nos permitan reproducir cada una de esas 3 canciones. Entonces vamos a construir el botón nosotros mismos. Entonces para eso usamos una figura geométrica. Esta vez voy a utilizar óvalos para variar. El color de relleno que tengo acá es negro, entonces cambiamos el color de relleno, por ejemplo, por... ¿qué color les gustaría? A ver, pongámosle naranja. Ya tenemos entonces el borde y el relleno, ¿cierto? Entonces ya tenemos simplemente que dibujar los botones en el escenario. Para eso entonces hacemos el trazado. Supongamos que vamos a colocar los botones hacia abajo. Entonces dibujo el primer botón. Bueno, todavía no es botón, ¿no? Hasta ahora es una figura geométrica nada más. Esa sería mi primera figura que debo convertir en botón. Entonces, como ya la inserté, vamos a darle clic en selección, doble clic al objeto para poder convertirlo en un símbolo botón. Nos vamos entonces a modificar, convertir en símbolo. Marcamos la opción botón y aquí le ponemos nombre a ese botón. Entonces pongámosle botón 1. Ustedes pueden colocarle el nombre que más les guste. Yo coloco nombres breves y que sean fáciles de identificar. Damos clic en aceptar y ya se ha convertido esta figura geométrica en un botón.
Ahora pues debo cambiar las propiedades del botón, ¿cierto? Los estados del botón. Para ello podemos hacer doble clic sobre el objeto, o incluso en este botoncito que está aquí que dice editar símbolos, que no lo habíamos tocado, me aparecen los símbolos que yo tengo dentro de mi película para yo poder entrar sobre ellos y poder modificar, ¿sí? Entonces aquí aparece BTN1. Entonces fíjense cómo ya estoy dentro del objeto botón. El botón hasta ahora tiene solo una capa y está el estado de reposo en color naranja. Entonces agreguemos fotogramas claves en los otros estados para poder cambiar ahorita los colores, ¿cierto? Entonces en sobre vamos a cambiar el color de relleno, de modo que estando en sobre doy clic encima del objeto y cambio el color de relleno, por ejemplo por un amarillo, ¿sí? Luego en presionado hago clic sobre el objeto y cambio el color de relleno en el panel de propiedades y pongámosle un color, vamos a ponerle un verdecito ahí. Entonces, bueno, eso es como un verde azuloso ahí. Entonces tengo en reposo amarillo, naranja, estado sobre, o lo que se llama también rollover, ¿sí? El puntero del mouse encima del botón, amarillo, y presionado, un verde azuloso. Debemos agregar también un texto al botón, ¿cierto? Porque un botón que no tiene texto, pues difícil adivinar qué es lo que va a hacer. Entonces para eso creamos una nueva capa, y en la capa 2, que yo puedo llamar texto, para que quede mejor identificada pues la capa, sobre el botón de reposo voy a escribir un texto. Entonces utilizo la herramienta de texto, pero me aseguro, por favor, esto es importantísimo, que el texto sea estático, ¿sí? Para no tener conflictos ahí cuando estemos agregando el texto sobre el botón. Puedo dibujar por fuera del botón y luego lo colocamos adentro. Aquí entonces supongamos que yo digo aquí canción 1, canción 1. El color pues aparece verde porque fue uno de los últimos colores que utilicé. Sin embargo yo lo puedo cambiar. El color de letra negro se vería bien acá, está en negrilla. Ahora simplemente lo que voy a hacer es mover ese objeto, lo vamos a colocar aquí sobre el botón. Está un poco grande el texto, ¿cierto? Entonces si utilizamos nuevamente la herramienta de texto, podemos reducir un poco el tamaño del cuadro de texto para que quede un poco más preciso. Entonces ya tengo el texto que dice canción 1, en reposo se va a ver, en sobre también se va a ver y en presionado también se va a ver, ¿ok? Entonces ya tenemos el botón listo ahí. Entonces para salirnos de él, sabemos que hacemos clic en este botoncito que tiene una flecha a la izquierda, o simplemente donde dice escena 1. Ok, entonces ya tengo mi primer botón. Ese botón vamos a reciclarlo para no tener que hacer todos los pasos, simplemente sea únicamente cambiar el texto, ¿cierto? Del botón. Entonces para eso en la biblioteca donde aparece BTN1, que es el objeto, vamos a dar un clic derecho y vamos a duplicar ese objeto, ¿sí? Ese símbolo. Entonces duplicamos y él me pregunta el nombre, dice BTN1 copia, yo lo voy a cambiar por BTN2. Objeto botón, aceptamos. Hacemos lo mismo para crear el botón 3. Entonces duplicamos. Este se va a llamar BTN3. Entonces tengo un botón para cada canción. Pero voy a crear otro botón más. Voy a crear otro botón más porque necesito un botón que detenga la música, ¿sí? Entonces duplicamos y a este lo ponemos BTN4. Ahora estamos sobre la capa 1, en el fotograma 1, con un solo botón. No todas las veces en Flash hay que crear un montón de capas ni hacer un montón de fotogramas. En este caso vamos a ver que ni siquiera va a ser necesario tener más de un fotograma, ¿sí? Entonces ahora aquí en vez de capa 1 pongámosle a la capa botones, ¿cierto? Para que sea más fácil de identificar en la película. Ahora vamos a arrastrar los otros botones.
botón 2 lo selecciono, lo arrastro, lo colocamos aquí debajo. Botón 3 lo selecciono, lo coloco aquí abajo. A pesar de que digan lo mismo, son tres elementos distintos, ¿cierto? BTN4 es otro botón, lo colocamos aquí abajo. Y ahora simplemente voy a entrar a editar esos elementos. Bueno, seguramente están un poco torcidos los elementos. Vamos a ver si utilizando la herramienta de alinear nos quedan más derechos, ¿cierto? Entonces, alinear. Vamos a decirle que lo alinee a la izquierda. Y luego, ahí quedan todos derechitos. Y luego yo los desplazo lentamente. Y aseguro que los botones tengan una posición muy exacta. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer es modificar el texto de los demás botones. Entonces simplemente me paro en el segundo botón. Aquí BTN2. Lo único que debo cambiar básicamente es que el texto, ¿cierto? Entonces aquí donde dice canción 1 debe decir canción 2. Entonces vamos con la herramienta de texto. Entro sobre el objeto y pongo canción 2 y ya estuvo. Hago lo mismo con los siguientes objetos. A este simplemente le cambiamos por canción 3 y al último este no se va a llamar canción 4, sino se va a llamar silenciar. ¿Sí? Silenciar, o sea, va a parar el sonido. Ok, entonces tenemos los 4 botones listos acá. Al frente de estos botones podríamos colocar el nombre de la canción, porque es que la idea es que por lo menos el usuario sepa qué es lo que va a sonar, ¿cierto? Pues utilicemos un cuadro de texto, pero para ello mejor utilizar otra capa, ¿cierto? Entonces, otra capa, y en esta capa sí ponemos los textos correspondientes. Entonces al frente de canción 1, aquí vamos a llamar a esta Crazy, ¿sí? De Aerosmith. Y ubicamos el texto al frente. Vamos a crear otro texto al frente de canción 2. La segunda canción se llama Danza Kuduro. Esa es de Don Omar, ¿cierto? Don Omar. La ubicamos ahí al frente. Y la tercera se va a llamar Ella me levantó, creo que es. ¿Y ese quién es? ¿Así escribe Yankee? ¿O así? ¿Así? Ah, bueno. Ok. Y aquí en silenciar, pues le escribimos parar todos los sonidos. Listo, entonces ya tenemos el texto. Después sería bueno colocarle como una imagen de fondo, ¿cierto? Que tenga algo musical, ¿sí? Para mejorar como el aspecto del escenario. Por ahora me voy a concentrar en lo que se refiere a programar los sonidos. Entonces, en la canción 1 debo lograr que suene Crazy de Aerosmith. Entonces ustedes dirán, bueno, podemos utilizar código, ¿cierto? Pero el código es bastante complejo.